Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien? Sí, se ve re bien. Va, se ve la placa y se te escucha. Buenísimo, genial. Bueno, vamos a prender la cámara, así nos ven a nosotros. Hoy unimos los cursos. Se ven, se ven. Lo que sí te encargo, Andy, de si no si, ¿cómo se llama? De que no se alejen mucho de la cámara porque viste que si no se va el sonido. No, yo estoy pegado al lado de la cámara. Yo Ok, voy a hablar de. ¿Me escuchan bien? sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Primero y segundo juntos. Vamos a ver si podemos apagar acá. La de abajo. La de abajo. Ah, al revés. Ahí, ahí va. En el chat comentaron dos, ¿cómo se llaman? Creo que son dos municipios. Jujuy y Aguilares. Bueno, buenas tardes Aguilares, ahí veo que están saludando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda charla. Hoy vamos a ver evacuación en seco. ¿Saben lo que es la evacuación en seco? Creo que estás con el micrófono de la mano. Estoy con el micrófono de la compu, como si no se hubiera conectado. Esto está apagado. No, estaba prendido. Ahí se bloqueó. Claro. Pues sí. Acá también no nos vamos a escuchar. Me lo voy a poner mi teléfono solar. Ahí. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha. No, sale por acá. No, no hay nada. Voy a dejar por acá para que no haga eco. ¿Cómo va? Esta es la hora 5, pero no es una hora. Esta es la hora 4. Si no le apagan la luz, está mirando por ahí. Está el micrófono. Está el micrófono que sale. Alumnos eres esto. Alumnas. Alumnos. No, disculpen. ¿Cómo va? A las 40. No quiere salir. Ah, Ya sé dónde. Acá en el sur. Está por el altavoz. A ver acá. Hola, hola, ¿se escucha? Teléfono con altavoz. No, Eco Logi Group. Creo que Logi Group es ese. Sí. Hay parte que tiene. ¿Escuchan? Ailín, Gloria. Anda una. Aileen, ¿estás?
Sí, sí, a vos te escuchamos. Cuando se ponen a hablar los chicos, ahí ya se distorsionan las voces. No, porque no salía el altavoz, ahora sí salí por el altavoz. ¿Cómo va? Ahora sí. Bien. Para empezar a hablar de evacuación en seco, tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? Vamos a recordar un poco lo que vimos en cuanto a qué es la gestión integral de riesgos de desastre. Había quedado claro que el desastre es el hecho consumado y que la sociedad es la que construye el riesgo. Este daño causado se da porque la sociedad decide construir, por ejemplo, en lugares en donde no debería. Frente a esa falta de análisis de construcción o de infraestructuras, o viviendas, o lo que sea, produce o desencadena que el riesgo aumente. Entonces, este es un ciclo vicioso en donde la sociedad aumenta o disminuye el riesgo. ¿Cómo vamos a hacer para reducir el riesgo? Esto que hace ya más de 30 años que el mundo está trabajando desde el marco de acción de Kyoto en el pasado, ahora en el de Sendai, que se vence en el 2030. La clave está en la sociedad, porque lo que tenemos que hacer sobre todo es reducir esa vulnerabilidad, identificar cuáles son nuestras debilidades para aumentar la resiliencia. Esta capacidad de hacer frente a cualquier evento adverso. ¿Y por qué es la sociedad? En este caso, cuando decimos sociedad para nosotros, es el municipio. El municipio debe ser responsable de al menos atender el 10% de la población en una emergencia. Así que si son 100, es 10 personas, si son 1000, son 100 y así exponencialmente. No es la misma cantidad para el municipio de La Matanza, por ejemplo, o para el municipio de Eduardo Castex, que son mucho menos. El objetivo es ponernos a pensar en ese 10% como objetivo para ir aumentando la calidad de la atención en cuanto a el desastre ocurrido y cómo podemos atenderlo. Una de las formas es lo que denominamos evacuación en seco, que este es un artículo que ya va a salir muy pronto publicado en la revista. Yo descubrí la evacuación en seco en el año 2016, siendo director de coordinación de emergencia de la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Salto. Salto hace 20 años que lleva haciendo esta práctica. Pero retrocedamos un poco más y describamos qué es la evacuación de las emergencias. Frente a un desastre, siempre vamos a hablar del desastre como hecho consumado. Porque me siento el eco. En donde tenemos que evacuar a personas, familias, objetos materiales, mascotas, de un punto A un punto B. Esta acción inmediata, que en lo ideal es que en lo ideal es que, a ver si podemos hacer más chiquita esta ventanita. Lo ideal es que el municipio ya tenga a su población entrenada sobre cuál es el camino más seguro
camino más corto, que tengan identificados los centros de evacuados. Entonces, frente a eso, si esta planificación realmente existe previamente, la evacuación va a ser mucho más rápida y mucho más segura. Según el diccionario de gestión de riesgo, habla que es una medida orientada y temporal a esto, mover un grupo de personas, y en este caso mascotas, y lo voy a sumar porque incluso hay una organización que se encarga de atender a las mascotas y otros animales en casos de desastres. Este movimiento temporal es el que buscamos propender para salvaguardar a toda esa población. Y decimos temporal porque, como bien habíamos mencionado anteriormente, ideal es que, por ejemplo, las escuelas sea el último lugar en el que podamos usar y el primero en abandonar para el retorno a la educación mucho más rápida. Voy a volver sobre esto más tarde. Esta es una foto de una evacuación. Esto es en el municipio de San Nicolás, en la Emilia. Yo les voy a mostrar un caso clínico en donde comparamos los diferentes tipos de evacuaciones en un evento que ocurrió en enero del 2017, donde tuvimos más de 8 municipios bajo agua. ¿En qué consiste el proceso de evacuación? Tenemos que levantar toda la mayor información posible sobre para qué evacuar, cómo evacuar y quién evacuar y hacia dónde. Todos esos interrogantes son los que tenemos que tener planteados en el plan. Por eso insistimos que el plan tiene que tener la descripción de los centros de evacuados, la georreferenciación, cuántas personas o cuántas familias son capaces de albergar, si se puede cocinar o no, cuántos baños, etc. Sobre todo eso hay un manual que escribió Nación hace unos años que se vamos a el plan de evacuación tiene que tener toda esta descripción con el objetivo de que todos conozcamos qué es lo que hay que hacer, cómo, en qué momento y cuándo, sobre todo porque son decisiones que se toman muy. La responsabilidad inicial es la del municipio. Esta actividad suele recaer en desarrollo social o la secretaría homónima, según el nombre que tengan, donde lo que tenemos que buscar cuando hablamos de evacuación en seco es ver la manera de mover todo lo que tiene esa familia de un lugar a otro. Les va a parecer una locura, pero en Salto ocurre y se hace. En este caso, en Salto, los que están encargados son los bomberos. Tienen planchadas, tienen tráiler para mover, y una vez que saben que el agua va a subir, sobre todo, ahora yo les voy a mostrar en el caso clínico, la inundación de enero del 2017 que tuvimos en Salto fue con sol, porque había llovido en arrecifes, en Salto no llovió nunca y sin embargo el agua subió. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a 30 familias con sol que hay que evacuar? Y ahí el punto más interesante que entra en juego es la confianza que tiene la población, en este caso en los bomberos. Porque bomberos llegan, les golpea la puerta y les dice hay que evacuar y nadie dice que no. Pero porque hay esa confianza intrínseca entre el ciudadano y los bomberos, que si los bomberos me vienen a evacuar es porque seguramente se va a inundar. Sobre todo yo les voy a mostrar el plano de Salto, todo el área desde el terraplén del ferrocarril hacia la derecha, pegado al río, esa es
la zona que habitualmente suele inundarse y es la que primero evacuamos. Este es el manual que escribió hace unos 3 años la Dirección Operativa de Emergencias de Nación. Ahí está el link que les vamos a compartir para que lo puedan. Tiene algunos aspectos del proyecto Esfera. El proyecto Esfera y la Carta Humanitaria es un documento que es enorme, pero que habla específicamente de las cuestiones humanitarias a tener en cuenta, en este caso, con la evacuación. Para las personas o familias que no pueden quedarse en su casa durante o después de un desastre, cada localidad debe contar con centros de evacuados, que en este caso son muy pocos los que tienen centros en sí, sino que se utilizan polideportivos o campos de deportes, algunos hoteles. Por ejemplo, para la pandemia, muchos hoteles o albergues transitorios se han convertido, reconvertido en centros de evacuados para atender esa necesidad. Siempre el objetivo principal es salvaguardar la vida. ¿Cuáles son las consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el centro de evacuación? El primero, la seguridad. Es muy común que cuando pensamos en la evacuación, suele evacuar la mamá, sus 2 hijos, y el jefe de hogar suele quedarse en el lugar a vivir en el techo. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque esas zonas, si hablamos de seguridad, se convierten en inseguras, sobre todo porque si no hay luz y demás, ese es el terreno para que los ladrones puedan entrar a esos hogares y robar lo poco que les queda. El segundo punto es la atención social. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque no solo es pensar en los alimentos que tenemos que proveer, sino en la recreación y en la salud y en un montón de factores que hay que tener en cuenta cuando evacuamos. El tercer punto es la comunicación. Ya habíamos hablado en la clase anterior que la comunicación debe ser oficial, debe haber un vocero. Previamente, y esto en tiempos de paz, ya deberían estar identificados cuáles son los centros de evacuados o cuáles van a ser los lugares que van a ser utilizados para ese punto. Redistribuir entre las zonas que, si ya tenemos el mapa de riesgo hecho, que sabemos que se va a inundar, saber que esas familias van a tener que evacuar, proveerles de este plan de evacuación, sobre todo porque siempre pensamos con anticipación. Si sabemos que va a llover, es ideal mudarnos antes de que llueva. No es lo mismo mudar un día antes y no el día que está lloviendo, que hay aumento de la demanda en transporte, por ejemplo, y que no lo vamos a tener tan rápido como lo necesitamos. El otro punto es los visitantes. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces si las familias ¿cómo van? Quedan divididas, una queda en un centro y otro en el otro. Dentro del transcurso de ese tiempo tenemos que pensar en que se puedan visitar, sobre todo porque si estamos en un momento de alto estrés, yo quiero saber cómo está mi mamá que está en el otro centro de evacuados, o mis sobrinos, o mis primos, y saber si están vivos, si están bien, etc. Esto viene de la mano con el listado, ¿no? Que tenemos que pensar de cuáles son las personas que están evacuadas en cada centro. El otro es la provisión de los servicios. Cuando hablamos de los servicios básicos, como por ejemplo alimentación, la electricidad, la gestión de los residuos sólidos urbanos, el saneamiento, sobre todo porque no es lo mismo
supongamos, una escuela que alberga habitualmente a 100, 200 alumnos, a que tengamos 500 personas de un día para otro. Imagínense el sobreuso que tienen esos sanitarios, por ejemplo. Incluso en una de las tarjetas de eventos de los juegos siempre ponemos el colapso de la estructura cloacal de un centro de evacuados para ver cómo pensamos en reevacuar otra vez esas personas de un punto a otro, sabiendo que si no existe el saneamiento adecuado, sí o sí hay que evacuarlos. No pueden seguir viviendo, comillas, esas personas ahí. Otro es la contaminación. Acá parte de la cultura general que podamos tener, sobre todo porque esto viene como desde la casa, esto que nos decía mamá cuando salgan y no encuentren un cesto, ¿en dónde va el papelito de caramelos? En el bolsillo para que lleguemos a casa. Bueno, esto es igual, hay que proveer de bolsas, de cestos, enseñarles incluso a separar los residuos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la dinámica que tenga cada centro, en algunos lugares pueden cocinar y en otros, si hay cocinas de campaña, se les va a proveer directamente la comida. Entonces no es lo mismo que cocinen, que tengan todo el residuo de preparar alimentos, a que solo sea el lavado de los utensilios porque la comida ya viene realizada. El manejo de los desechos y de los residuos ya lo dije. Cuando hablamos de inclusivo, no es solo la temática LGTBIQ, todas las letras que sean, sino también porque tenemos que tener en cuenta a personas, que necesiten cuidados específicos. Por ejemplo, si lo pensamos en el ambiente de la salud, tenemos que tener en cuenta que podemos tener o electrodependientes o personas que requieran medicamentos específicos como insulina para aquellas personas diabéticas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Personas con sillas que se muevan en sillas de ruedas o que tengan andadores, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Hoy por hoy todas las escuelas tienen rampas, pero si no tenemos, bueno, hay que proveer, hay que tener en cuenta que va a haber que hacer UPA a esa señora para subirla al centro de... Y en cuanto a la perspectiva de género, hay un programa que se llama MIS, que es el internacional, que habla sobre cómo vamos a definir la división de los grupos. En muchos lugares suelen ser mujeres y niños por un lado, varones por el otro. Si pensamos que los varones suelen quedarse en el hogar, tenemos que prever para esas personas también hacer el recorrido para llevarles alimentos, frazadas, ropa seca. Entonces, se nos divide incluso el trabajo para la respuesta a emergencias. Y otro tema en cuanto a la perspectiva de género, muchas veces suele ser un tabú, pero cuando evacuamos familias hay que tener en cuenta, por ejemplo, repartir productos femeninos como la copa menstrual o las toallitas para la menstruación y preservativos. Esto parece raro, pero puede suceder. Incluso hay cuestiones que dependen de cómo lo dividamos, lleguemos a tener situaciones de abuso. Entonces, frente a eso, incluso hay protocolos pensados para los abusos sexuales en centros de evacuados. Es un tema que hay que hablarlo para saber cómo vamos a responder frente a esa situación. Vamos al caso clínico que les comenté. Esta es la inundación del 2017, enero del 2017. Ya General Villegas venía inundado del año pasado, si recuerdan, Villegas todo el 2016 estuvo bajo agua.
Y tenemos San Pedro, Pergamino, Salto, Ramallo, Varadero. Toda esa zona en la tercera semana del 15 al 25 de enero estuvo bajo agua. Me tocó coordinarla. Yo estuve en la coordinación de Salto y en la de San Nicolás primero, en la Emilia, porque fue el primero que apareció con agua. Hicimos una movilización enorme de medios, así estuvo y siguió Villegas todo ese año. Con Villegas hicimos mucho trabajo para esa zona, porque incluso toda esa zona estuvo inoperativa en cuanto a cultivos y demás, porque era agua todo el tiempo. Incluso en su momento hubo incluso una disputa judicial porque habíamos roto la ruta que nos separaba de La Pampa y el agua se estaba yendo para La Pampa y hubo un juicio en el medio, un quilombo. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Así estaba Pergamino esa semana. Más fotos de movilización de medios. Salto, como ven, hay sol. Nunca llovió en Salto. Toda esa agua vino de arrecifes. Hicimos un despliegue de generadores por todos esos municipios, arrecifes. Acá abajo, después, cuando puedan ver la presentación, acá abajo está la noticia. En todos los municipios hicimos el despliegue de estos cargadores de celulares, sobre todo porque es importante que la gente esté comunicada. Eso, hubo corte prolongado de servicios, inventamos esto, no lo patentamos, error. Todavía sigue dando vueltas. Este era un generador con 50 enchufes de cada lado, en donde lo montábamos en las esquinas de las plazas, cerca de los centros de evacuados, y te iba ese día a cargar el celular. Rogábamos que el uso sea mínimo para estar conectados y no estar todo Facebook y redes, porque el celular, la carga del celular les iba a durar medio día. Entonces, ellos sabían que el cargador volvía en 2 días recién. Así que, porque teníamos que ir por todos los centros para que la gente cargara. Así que el cuidado de la batería era especial. Así fue cuando entramos a la Emilia, se fue la mañana 9 de la mañana del 17 de enero de 2017. El agua llegó hasta los 3 metros. Si recuerdan el caso, se rompió el terraplén de la fábrica Motomel, que estaba al sur de esa mini localidad. No es la primera vez que se inunda de esta forma. Estuvo una semana sin luz. Esta es la descripción del evento. Esa mañana, la madrugada del 16, llovieron 120 milímetros, subió 3 metros, y los 4.000 habitantes fueron totalmente evacuados a la localidad de San Nicolás. No había quedado nadie en son otras fotos. Todas estas son del día posterior, ¿no? Este es el ejército siempre presente. Tomamos fotos de todas las marcas en el censo para ver hasta dónde había llegado el agua y conformamos el COE. El COE, si bien había un COE por municipio, también hicimos un COE por cuenca, porque incluso toda esa era la misma cuenca. Entonces, la información iba de un COE al otro. En este caso, en
en la India, toda esa gente fue evacuada de romp y raj. Se rompió el terraplén y se empezaron a autoevacuar primero hasta que logramos llegar nosotros. Un total de 8.000 personas, o sea, toda la localidad fue evacuada a San Nicolás. Y arrancamos con la provisión de los servicios básicos: energía, agua, refugio y alimento. El ejército puso 2 cocinas de campaña para cocinar para 8.000 personas. Fíjense toda esa cantidad. Con salud empezamos los controles sanitarios, empezamos a vacunar y el control de vectores, sobre todo porque el agua siempre trae bichos. Entonces, estaban a la orden de el agua bajó en el tercer y cuarto día y a partir de ese día empezamos con el programa que se denomina Vuelta a Casa. Ahora les voy a contar cómo lo trabajamos. Y el Banco Provincia habilitó créditos blandos, sobre todo para aquellos productores que estaban con pérdidas totales de todos sus campos. En este cuadro, como pueden ver, está mostrado todas las evacuaciones de Salto, Arrecife, San Nicolás y Pergamino desde el domingo 15, el domingo que fue el día de alerta, hasta el otro domingo. Fue una semana donde literalmente creo que si dormí una hora fue un montón. Los 2 primeros días fueron los días que más gente evacuamos, sobre todo 8.000 que fue en San Nicolás. Y después el resto de los municipios, entre 100 y 200, fue como mucho, hasta el que está en verde, hacia el día viernes, que fue todo el agua que venía de Arrecife, que empezamos a evacuar al resto de las personas. Con hidráulica de la provincia, lo que trabajamos inicialmente es el drenaje del agua. Se pusieron bombas vivas a disposición para sacar toda el agua de la zona y las fuerzas de seguridad empezaron a trabajar. Sobre todo porque cuando hay inundación, los que tienen potestad es prefectura la que pone los botes y son los que van dando vueltas, sobre todo porque no sabemos si hay algún cable caído, algún tronco o algo frente a la oscuridad de la noche. Son ellos los que tienen las lámparas, las luces y todo lo que hay que tener en cuenta para moverse. Y el ejército puso la cocina de campaña que les conté. Esta es una foto de una bomba piba. Esta es la rotura de la división donde estaba. Para este lado está la fábrica Botomel, se abrió bien toda esa pared que se había roto para que evacúe toda el agua hacia el río. Les voy a mostrar el mapa. Estos son las 4 de la mañana. Es un trabajo arduo. Con el Ministerio de Salud pusimos ambulancias y equipos de respuesta rápida con la coordinación de epidemiología. Y empezamos a coordinar con SEAMSE para la vuelta a casa una semana después, y a partir del domingo siguiente. Pero sepan que todo eso hay que hablarlo una semana antes, no es que tengo que esperar a que llegue para después hablar, porque hay que disponer de equipamiento que tienen que empezar a reunir ellos. Y articulamos con Cáritas, como les comenté, la parte de las donaciones. Ideal es que no se haga cargo del municipio. El municipio cobra impuestos y debería hacerse cargo de todo lo que haga falta. Entonces, ser intermediario de esto incluso no es ético. Yo prefiero descargarlo en ONGs y darme vuelta y decir: necesito 2 colchones, 3 frazadas, y que ya venga listo, doblado, acomodado, sobre todo porque todo lo que es materiales de convergencia lleva mucho tiempo en catalogar, almacenar, y es tiempo que no tengo. Entonces,
Si yo lo descargo en Cáritas, por ejemplo, tienen un montón de voluntarios que pueden venir a trabajar y automáticamente hacer ese trabajo y yo, el empleado que tengo municipal, ponerlo en otras actividades, no a catalogarlo. Vino Cruz Roja Argentina también y ADRA. ADRA, no ponemos lavarropas, sigo hablando de San Nicolás para que después comparemos con Santo. San Nicolás no tenía ninguna organización de nada, por esto todo este movimiento que si lo hacemos como Santo nos ahorramos. Puso a disposición unos lavarropas industriales, unos camiones con unos lavarropas industriales donde la gente traía su bolsa, les daban un ticket y a la tarde pasaban a retirar la ropa lavada y seca. Este es el listado de la articulación de todas las fuerzas de seguridad. Tuvo que venir todo el mundo, porque era mucha gente que no se evacuaron. Este es un video de... ya lo borraron. Es el de prefectura. Y luego, desarrollo social, lo que hizo es implementar el famoso programa El Estado en tu barrio. Porque mucha gente había perdido incluso el DNI, tarjeta azul, escritura, papeles, títulos, etc. Entonces, con el Estado en tu barrio estaba ANSES, PAMI, todas las delegaciones nacionales en donde podían ayudar a gestionarles a todas estas personas, todas estas deficiencias. Para comentarle el número de lo que se entregó esa semana, y estoy hablando de una sola semana, y para San Nicolás, 3.050 colchones, 1.150 almohadas, 300 frazadas, 10.000 kilos de alimentos, 46.000 litros de agua embotellada, 5.000 cabos de madera, esto es para la vuelta a casa. 5.600 repelentes, imagínense que era pleno verano, los mosquitos estaban a la orden del día. 1.000 litros de cloro, secadores, trapos de piso y baldes, lavandina en polvo, escobas, pañales chicos, medianos, grandes, pediátricos y extra grandes para todas las personas que lo necesitan. Fotos del estado en tu barrio. Esto es más o menos el día 4 o 5, ya el agua ya había bajado bastante, no había alerta y pudimos trabajar toda esa dinámica. Hacia el día 3 estábamos en la plaza central y después cuando coordinamos con SEAMSE para la limpieza y la vuelta a casa se mudaron a la entrada de la localidad. ¿Qué puso el Ministerio de Salud? Ambulancias, el tráiler sanitario, se entregaron botiquines con epidemiología. Lo que hicimos es desinfectar, derratizar y fumigar cada casa de la localidad. Con zoonosis se vacunó a todos los perros y se aplicaron vacunas doble a adultos a todo el mundo, sobre todo aquellas personas que no sabían si habían sido vacunadas. Tengan en cuenta que la del tétanos se pone cada 10 años y cada 10 años es un refuerzo de 3 dosis, cosa de que si te llegas a cortar o te pinchas, solamente necesitas un refuerzo, ¿no? Otra vez las 3 dosis. Toda esta gente había perdido todo, carnets, libretas, etc. Estas son las ambulancias que desplegó el CIES. Esto es una vivienda en el barrio de La Papelera que estaba muy pegada a la fábrica Motomel, que quedó en ruinas y después tuvo que, ¿cómo se dice? Tumbarse, no. ¿Cómo es? Derribada, esa es. Gracias.
porque no estaba todas esas viviendas que no eran seguras tuvieron que ser demolidas. Demolidas, esa es la. Bien, se llevó a cabo el voluntariado, hablamos un poco de voluntariados espontáneos, hay una charla grabada del año pasado, en donde todas esas personas vinieron a trabajar en la vuelta a casa. Bien, toda la vuelta a casa se hizo en todos los municipios, se entregaron baldes, escobas, palos de piso, trapos de piso, cloros, etcétera, para limpiar casa por casa. Esto se hizo en Pergamino, Arrecifes y Salto también, la misma dinámica. La vuelta a casa, acá como ven, esto sigue siendo la Emilia, toda esa gente perdió absolutamente todo. No se llevó a cabo la evacuación en seco, desde ropa hasta álbumes de fotos tendían en la soga, ¿sí? Todo lo que era roperos, muebles y demás, todo eso se tuvo que tirar todo. Esto es un ropero, esto es un colchón. Por eso es importante tener prehablado y trabajado el tema de voluntariados espontáneos, porque como verán, necesitamos mucha gente joven que pueda llevar a cabo esta actividad. Y por último, vino Seance por eso había que hablarlo antes, porque en este caso vino con retropalas, palas, camiones, los camiones municipales 10, minipalas, grúas con panal, porque lo que hicimos fue un centro intermedio en la entrada del pueblo para que después los otros camiones puedan llevar hasta donde tenían el relleno sanitario. Fotos de cómo quedan. Acá, como ven, toda esta gente tuvo que sacar todo afuera, todo perdido. Miren hasta dónde llegó el agua. Esto es un placar en una casa. Inconvenientes con el centro intermedio de residuos. Empezaron a aparecer personas para ver qué es lo que podían rescatar. En el medio donde había ratas, mosquitos, etc. Esto, que es el centro intermedio, no puede estar más de un día o dos, porque va a pasar esto. Entonces no es definitivo, sino que tiene que ser muy temporal, no más de 48 horas. Ahí el inconveniente que tuvimos fue que voy a sacar el fuego. Los municipales decían, yo trabajo hasta las 6, me tengo que ir. Y no, nosotros queríamos un servicio 24 horas, sobre todo porque era una semana más en donde teníamos las 24 horas de cada día para terminar de hacer las actividades que había que hacer. Entonces hay que prever incluso el pago de horas extras y todo lo que corresponda, y más personal, porque nos pasaba esto, se nos llenó de personas que estaban rumiando y escarbando para ver qué es lo que podían encontrar para llevarse a la casa. Bueno, para el voluntariado en Pergamino hicimos lo mismo. Acá no hubo tanta agua. Y vamos a la comparación con tal. Con Salto, acá tenemos, no sé si llegan a ver el mapa de riesgo, la zona de inundaciones toda la del lado derecho del terraplén. Toda esta zona es la que habitualmente se... Sí. Sí. ¿Quién? Ale. Cementerio. Cementerio. No llegó al cementerio. Suerte.
Pero ya vamos a tocar ese tema porque me tocó en otro mes, donde estaban flotando los cuerpos. Sí, puede pasar. Evacuación en seco en sal. Acá lo que hicimos es, voy a mostrarle esta imagen, es esta la imagen que había hecho agua. Acá pasa la vía del tren, el terraplén tiene 9 metros 30 y ese día llegó hasta los 10 metros 50. Históricamente nunca había llegado a superarlo y ese día lo superó, como ya les dije, con sol. No nos llovió nunca en Salta. Empezó a subir el agua en Salto, teníamos esas reglas milimétricas. Este es el borde del puente, como ven ya estaba hasta el borde máximo. Despejado, el día hermoso, hasta lo ven. Y empezó a subir el agua. Esta imagen de acá arriba es la zona del camping municipal. Este mismo dibujo es el que tenemos acá, pero ellos ya lo tenían previamente hecho porque ya sabían hasta dónde se inundaba históricamente. Esa es la primera foto aérea. Es un barrio de aproximadamente 250 personas. Y empezamos a evacuar. Ese es un polideportivo. Y lo que hicimos es, como ya sabíamos que el agua iba a subir, cada familia es evacuada con todo. El lavarropa, la heladera, la cocina, la mesa, la silla, todo lo que se pueda mudar, se mudó. ¿Ven? Y armábamos como mini departamentitos uno al lado del otro, en donde placar con placar se dividía. Incluso acá tienen la cocina, donde en este caso ellos les daban una bolsa de alimentos para que se puedan cocinar en algunos centros. Acá tenemos las camas, un sillón, la mesa, las sillas, el secarropa, el lavarropas ahí atrás. Acá tenemos un escritorio, una mesita. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van casa por casa con un trailer y le dice, hay que mudar. Y las personas levantan campamento y se van. Cada familia levanta campamento y se van. Como ven, ¿de qué color es el día? Soleado. Súper soleado. Pero hay absoluta confianza en los bomberos. Si el bombero viene y les tiene que sacar, yo puedo. Acá tenemos otra imagen donde la evacuación es totalmente completa. Acá estamos llevando colchones, acá hay una heladera. Entonces, como ven, a diferencia de los otros municipios, con Arrecifes, Pergamino y San Nicolás, que fue el peor escenario, por eso quise arrancar con ese, que fue San Nicolás, y culminar con Salto. La diferencia es abismal. Acá las familias no perdieron absolutamente nada. Una vez que bajó el agua, los volvieron a mudar otra vez con todo y así seguimos esperando la próxima alerta. ¿Cuál es el inconveniente? Que esa zona es inundable, por ende, ahí no debería vivir nadie. Eso también se habló incluso para mudar a todas esas familias a otra parte del municipio, pero ya eso es cuestión interna de cada municipio sobre los terrenos fiscales que tengan en su jurisdicción y cómo van a trabajar, porque
Esto es como siempre el tema que yo les digo, yo voy y evacúo a esta familia que está al lado del río, pierden las dos chapitas y el techo que tienen, y cuando vuelven otra vez a construir el cuadradito de chapa con el techito de chapa hasta la próxima inundación. Imagínense si lo trasladamos a generación tras generación. Son familias que habitualmente viven ahí, la familia, los padres, los abuelos, los nietos. Entonces tiene que haber una decisión política de que si sabemos que si yo hice el mapa de riesgo, nosotros los mapas de riesgo que hacíamos cuando estábamos en acción provincial, no era sobre los valores históricos, sino que eran topográficos. El crack que teníamos en el área de GIS, porque era un crack, lo que hacía era cruzar la topografía con el resto de los datos y nos daba la mancha de inundación máxima. No era sobre los datos de lluvia, sobre todo porque muchas veces esos datos no existen. Hay municipios que quizás tienen una estación meteorológica muy chiquita y que ese dato, si no se recolecta sistemáticamente, no lo van a tener. Entonces, frente a eso, lo que hacíamos era la mancha máxima que la geografía daba, el territorio que nos daba para esa amenaza específica, que en este caso era la inundación. Incluso, a ver si puedo hacer zoom. Incluso, si ustedes ven, la mancha de inundación se traslada incluso varias cuadras. Es hasta por acá, que incluso el municipio lo tiene estipulado acá con la línea negra. Pero porque históricamente hasta ahí llegó el agua. Este mapa que tiene el municipio usan el mismo mapa y van marcando inundación tras inundación. Acá tenemos una inundación, acá tenemos otra en línea marrón y otra en línea negra, que es hasta donde llegó. Pero la geografía nos dice incluso mucho más. Entonces, dependiendo de la forma en que podemos hacer el mapa, si eligen este, por ejemplo, es mucho más grande la mancha de inundación que la de los datos históricos. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un mapa de riesgo. ¿Qué datos vamos a usar? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Tengo una pregunta. Sí. ¿Sería un caso de evacuación industrial con mayores? En Salto no. En estos municipios no nos tocó y en la Emilia no había geriátrica. Sí, hay que tener en cuenta de que el municipio debe tener georreferenciado los geriátricos, las personas con discapacidad, sobre todo porque son las primeras que debería evacuar. Los electrodependientes y personas con necesidades especiales, no solo hablando del tema de salud, sino esto como, si yo tengo una persona que es sorda, no va a escuchar una sirena de alertas. Si yo no voy hasta la casa, veo que esté ahí e invitarla a evacuar, no va a saber, ¿sí? Entonces, tengo que tener desde mi municipio identificado todas las personas que puedan tener necesidad. Y el tema con los geriátricos es una papa caliente porque hay varias opciones. O vuelven con la familia, con la familia propia, o tienen que ir al hospital. O quizás pensar que un centro de evacuados es todo de gerontes, entonces mando a todas las enfermeras y a todos los ancianos de todos
al mismo lugar. Eso es cuestión de definir como municipio cómo lo voy a trabajar. Y lo más sencillo es que vuelva con la familia. Entonces, incluso acá está la diferencia entre evacuados y autoevacuados. ¿Por qué? Porque el autoevacuado yo no lo cuento para el recurso. ¿Por qué? Porque si está evacuado con la familia, es un plato menos de comida que yo pienso. Va con la familia, es la familia la que tiene que proveer las necesidades primarias. Entonces, el autoevacuado lo cuento como autoevacuado, pero no lo cuento para tratar recursos. No va a necesitar un colchón, una frazada y un plato de comida. El evacuado sí depende directamente de mí. Y esa diferencia también tiene que ser clara en el municipio, porque muchas veces se autoevacúan y me piden recursos. Bueno, o te autoevacuás y no contás conmigo, o te evacuás a donde yo te mando y ahí te doy el recurso. Eso también debería estar prehablado para saber con cuánto cuento. No es lo mismo 8.000 personas que tengo que cocinar para 8.000 personas que si se autoevacúa en la casa de una tía, de un primo, de lo que sea, no lo cuento para la frazada, la comida o lo que sea. Y no se cuenta en la realidad a donde ustedes vayan a trabajar. O evacuamos a toda la familia y son todos juntos, no solo esa persona, sino toda la familia en la que yo tengo que cuantificar para la entrega de los recursos. Eso también fue un dilema en algunas simulaciones porque teníamos el auto evacuado que no era, había que llevarlo un colchón, una frazada, un plato de comida. Entonces, es una línea fina que hay que tener en cuenta, sobre todo si mis recursos son muy limitados. Yo voy a preferir siempre que se autoevacúen para enfocarme en los que realmente necesitan y darle todo lo que necesiten, porque el autoevacuado está con la familia. Y acá entra este factor de si es un geronte, si es alguien que está en un geriátrico, y yo voy a preferir que se vaya con la familia. Es uno menos para contar. Tengan en cuenta que en estos casos, con adultos mayores, tienen que tener previsto medicación para una semana, de la que sea, y acá si hablamos de adultos mayores, medicación antidepresiva, para diabéticos, hay un montón de patologías que los ancianos pueden tener que si yo no la tengo prevista, es un tema. Y si no, pensar en esto, de que bueno, muevo a todos los ancianos a un solo lugar y pongo a todas las enfermeras de todos los geriátricos a un solo lugar y abro el programa específico para eso. Tengan en cuenta que también incluso las personas que pueden prestar servicios pueden ser afectados también. Entonces, hay menos personas con las que yo puedo contar para la evacuación porque termina siendo un evacuado más que tengo que ayudar. Entonces, todo esto es lo que hay que tener en cuenta en el momento de las evacuaciones. Sobre todo porque si quiero este nivel en Salto lleva practicándose 20 años. Que si no lo practicamos, lo que va a ocurrir es esto. Pero esto siempre pasa. Cuando el alerta no llega, y son las 3 de la mañana y te empieza a entrar agua a casa, pasa esto. Entonces, tenemos los dos extremos. La no alerta, gente que pierde, acá ven, toda la gente sacó todo afuera porque no le quedó absolutamente nada. O muchas veces pecamos porque ponemos el riesgo de que siempre decimos, estos del servicio meteorológico nunca les pegan. Pero bueno, yo prefiero que me evacúen. Acá también hay una confianza con el ciudadano. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar?
evacúo una vez y no llueve, e imagínense que hay que preparar todas las valijas, es como si me entraran, literal, es mudanza. Todas las valijas, el placar, la cocina, la mesa, la silla, y no llueve. En este caso incluso nunca nos llovió. Entonces, la confianza es clave con la comunidad, porque nos va a pasar en otros lugares donde vos llegás, incluso nube encima, una nube negra encima, hay que evacuar y la gente no se quiere ir y no se va a ir. Entonces, o esperan hasta último momento. No es lo mismo evacuar a último momento, donde yo ya tengo todos los camiones ocupados, a que si yo empiezo 3 o 4 días antes, esa evacuación empezó el día 15 y el agua llegó, si nos vamos a cartelismo de las evacuaciones, ahí. Nosotros empezamos a evacuar en Saltos, y si ustedes se fijan acá abajo, el domingo 15, porque ya sabíamos que iba el agua. Y el pico máximo ocurrió el viernes 20. O sea, 5 días antes empezamos a evacuar, nosotros antes de que llegue el agua. 5 días antes, pero porque teníamos la planta, a todos los vecinos que iban casa por casa. Un día antes ya iban casa por casa para que empezaran a preparar las valijas, etc., porque ya el otro día ya venían a evacuar. Incluso ya cada uno sabe qué centro de evacuado le toca, porque siempre van al mismo. Entonces, si yo ya sé que siempre voy al mismo, entonces ya es más fácil. Esa foto me encanta. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien, ¿otra pregunta? Sí. En Salto, no sé si hay. Pero no sé. En la zona de inundación. Debe haber en todas las localidades. Hay uno nada más. Hay uno nada más. Pero quiero ver si acá en la zona de. ¿Y es gratuito o la gente paga? Suele pagar. O sea, no creo que Está muy lejos de la zona. Si ustedes se dan cuenta, toda la zona de tan lejos de la zona de inundación. Incluso cuando pensamos en centros de evacuados, ideales que no estén en las zonas de inundación. ¿Por qué? Porque por acá en Salto, por acá había este hotel, el Hotel Klaus, que está justo cerca del camping, que estaba todo inundado. En un principio se habían evacuado personas ahí hasta que empezó a llegar el agua y tuvimos que reevacuar. Entonces, teniendo en cuenta que si es zona inundable, no la contemplemos, porque si no es doble trabajo a las 3, 4 de la mañana, porque siempre nos va a subir el agua de noche. ¿Miren cómo es esto? La ley de Murphy. Todo lo malo que nos pueda pasar, nos va a pasar en el peor momento. Alguien cocinan ahí porque acá todo porque hace algún accidente. es un riesgo. Es un riesgo porque cocina con garras. Cocina con garras. Quizás que algo básico, mínimo. Es un riesgo igual para lo que se usa es para cocinar en ese momento y para calentar agua. Claro. Y no hay más de 4 o 5 familias por centro. No es que hay una cocina al lado de la otra. Riesgos igual hay en todas las formas de evacuar.
Sí, acá tener 5 o 6 garrafas en el mismo lugar es El mismo. No, yo me Era imagino muy peligroso. brilla, Sí, lo que se se hace. viene. ¿Qué cocina? Yo acá tenía 6 municipios. La cocina de campaña del ejército de Suma. Antes tiene que ir. Si ya tengo que elegir. Yo elegí mandar a la cocina de campaña a la Emilia, donde la gente directamente no tenía nada para cocinar. Y acá lo que pasó fue que, por ejemplo, algunos días el desarrollo social ya repartía, por ejemplo, los trozos de pollo ya cortados directo para cocinar, la, la papa, la zanahoria, ya todo eso ya cortado, todo listo. Ellos ya previamente ya preparaban incluso comida y ya repartían para que ellos lo único que tenían que hacer era ollita, calentar y comer, nada más. Sí, es un riesgo. Yo lo que visualizo de esto es, o sea, llevándolo a la diario y teniendo un poco el nivel logístico que yo necesito, esto lo puedo hacer como tengo 10 familias evacuadas, tengo 3.000, 6.000 personas, no puedo hacer esto porque logísticamente no puedo hacer ese volumen de mudanza y tampoco tengo una superficie que me permita gente, entonces, para una cierta amenaza. Depende. Esto es un municipio chico. Es un municipio chico en transcurso de 100 familias por polideportivo, sería, ¿no? Ahí no puedo meter más de 100 personas. Y así todos son espacios chiquititos, porque son clubes chiquitos, son clubes de barrio. ¿Pero cuánto sería la población total? Y para que ustedes tengan que evacuar. No, ahí en Salto, lo máximo que evacuamos fueron 476 personas. Pero tengan en cuenta personas, no familias. Tengan en cuenta que si yo sé explícitamente cuánto se va a inundar, la mayoría del interior suelen ser municipios chiquitos. Entonces, salvo que ocurra un gran desastre donde todo el municipio es afectado, ahí ya es otra la cosa. Pero ellos, ¿por qué pongo de ejemplo esto? Porque durante 20 años esto es lo que se inundó siempre, ya lo tienen diagramado hace años, ya son siempre las mismas familias que van siempre al mismo lugar. Entonces, si mi municipio es chiquitito, esta es una forma de pensar en la evacuación. Esto no sería real en La Matanza, el 10% son 1.500 personas. Siempre lo ponen cada año y está todo acá. Bueno, la Panamericana se inundó siempre. Hablando de todo que. Pero incluso, digamos, operativamente puede haber más clubes en La Matanza para llevar más gente que los pueblitos chiquitos. Esto, por eso se lo traigo de ejemplo. Históricamente, eso es lo que siempre se inunda en Salto. Son siempre las mismas familias. Repito, ideal es que se construya viviendas en otro lado, que ahí se tumbe todo, se demuela todo, se haga un hermoso campito y que ahí no se utilice más que para ser la esponja natural de la inundación cuando crezca el agua. Pero no es la realidad. Una consulta sobre el ejemplo de Sí, Ale. como lo manejaron ustedes en provincia. Cada centro evacuado tiene un referente. Sí. Ese referente, de alguna forma, de seguridad. Todo esto lo hacen, pero ¿por qué? Porque hace 20 años que hacen lo mismo. Repito, la práctica hace a la experiencia. No, por eso entonces en la provincia, los hijos de la provincia,
Incluso esto ya lo hacían antes de que nosotros llegáramos. Para nosotros fue un descubrimiento cuando vimos la primera inundación, que llegamos y ya estaban todos en su centro con su mini departamentito listo. Y está bomberos detrás, así que yo puedo poner en el medio como que bomberos revisó cada garrafa, que bomberos dejó matafuegos en cada lugar, entonces es una actividad exclusiva de bomberos incluso, son ellos los que vienen y te mudan, te acomodan y demás, entonces ¿es un riesgo? Sí, pero frente a otro municipio hay una ganancia en el medio que hay que tener. Esto sí es real, como ustedes dicen, para un municipio chiquitito funciona ideal. Repito, y vuelvo, y acá es la crítica a Salvo. No puede perpetuarse en el tiempo, sería hace años que se inunda siempre la misma zona y son siempre la misma familia. Entonces, si en 20 años no resolvimos este tema también, y la gente prefiere que lo mude todo el tiempo completamente, ahí también hay algo para pensar como municipio. Sobre todo porque acá hay que poner plata en otro lado para construir otras viviendas y Claro, porque si son 400 personas, más o menos son 100 familias. son 100 familias. Es un plan de vivienda para 100 familias. Para 100 familias, y sería para estas 100 familias. Hacia el otro lado, hay que relocalizar. Acá tenemos zonas. Esto es propio para la relocalización de vivienda. Pero es una decisión política. Esto, y que no vuelvan, claro, esto va a pasar lo mismo que pasó en Capital con la Villa. Se construyó un lugar hermoso, pero no tumbaron el resto. Entonces, subalquilan uno y siguen viviendo en donde estaban antes. En realidad, es toda una decisión política, donde ahí, repito, no debería haber más que cambios. Pastito y saber que, porque aparte está el terraplén del tren ahí. Entonces, por ahí no debería haber nada más que el terraplén, ¿sí? Toda esta zona. Que para este lado, como vemos acá atrás, no hay nada ocupado. Es cuestión de hacer la traza, hacer las manzanas y, bueno, un plan de vivienda para 100.000. Bien, ¿otra pregunta? Disculpa, ¿en qué consiste el plan del Banco Provincia? De los créditos blancos. Sí. Lo que hicieron fue bajarle algunas tasas, algunos impuestos no se pagaron por 2 o 3 años, y algún dinero para que puedan volver a comprar semillas y demás para volver a sembrar. Sobre todo porque en Villegas, si ustedes recuerdan Villegas estuvo con agua 18 meses. 18 meses inundados. Esa es otra presentación. Voy a leer a la... ...723.000 hectáreas, casi toda la jurisdicción bajo agua. 60% de la agricultura, 30% de la ganadería y imagínense la cantidad de millones. 1.400 millones, 900 millones de lechería. Toda esa zona estuvo sin trabajar 1 año y medio.
Y se dicen blandos porque suelen ser flexibles para el pago. Eran cosas muy bajitas, había meses que si no podían pagar no te decían nada, por eso se llama crédito blando. Suele haber para que hay emergencias, suelen haber programas de los bancos y también hay programas internacionales que financian a los bancos para que Hay crédito internacional. Suele haber el crédito internacional para eso. Totalmente. Ideal es que eso exista, sobre todo porque hay ganaderos, pecuarios que pierden el campo durante meses y meses y meses y meses que no pueden producir. Y la factura de la tasa del impuesto te llega igual. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algún otro debate? ¿Otro chisme? ¿No? Bien. Para la gente del Zoom, Aileen, Gloria, Alberto. Acá estamos. Estamos todos conectados en mi compu. Ah, sí. ¿Dudas, consultas? Acá estamos, profe, ¿todo bien? La Gloria. ¿Cómo está? Bien, bien. La Gracias. verdad que nos sirvió mucho haber estado presencial el año pasado en el ejercicio porque es más fácil de entender. Sí, por eso hay que venir a jugar siempre. Pregunta. Me quedó una duda, no sé si entendí bien. Lo que entendí es que un municipio debe perder apoyo solo para el 10% de la población. Es un entre comillas. Es al menos vos tenés que estar preparado para el 10% de tu población en todo, desde los colchones, la frazada, la comida, el centro de evacuado. Y el 10% es un número que fue al azar, ¿no? Como decir, en vez de 10 podemos. Claro, pero eso decir 20. iría de acuerdo a la amenaza. O sea, yo puedo tener una amenaza que afecta el 5% de mi población. Pero es preferible estar. Ahí cuando decimos 10, Una amenaza que afecta el 90% y. por eso es muy general. Cuando decimos para el 10% es. Incluso porque depende de la cantidad de habitantes que tengan. Repito, si tengo 1 millón, el 10% ¿cuánto es? 100.000. 100.000 es un montón. Imagínate que tengo que evacuar 100.000 personas. Cuando decimos el 10% es porque para todas las amenazas al menos tengo que prever ese mínimo. Puede ser más, pueden ser menos. 100 menos, estoy listo. 100 más, por lo menos puedo llegar al 10%, que es distinto que 0. 10%, cuando pusimos 10% en ese momento fue porque hay municipios que no tienen ni el 10% previsto, es 0%. Eso por lo menos estar preparado. Lo entiendo como, lo entiendo así, en un contexto de base. Lo entiendo como que uno haga una previsión, entonces diga, para este año, entendemos que ustedes deben apoyar a este piso para el año, para dentro de 2 años del 20, pero digo, los municipios tienen que responder al 100% de la población. Totalmente. Yo puedo tener una amenaza que afecte, hice una evaluación al 5% de mi población, puedo tener una amenaza que sepa que me va a afectar el 5%, COVID, por ejemplo, y me tengo que preparar para eso. Totalmente. Entiendo como una escala, decir, bueno, este año nos preparamos para el 10, como diciendo, siempre arrancamos del 10 como el piso. Siempre es el piso, entendiendo que hay municipios que no tienen nada previsto, absolutamente nada.
Sí, sí. Entonces, pensar en el 10 es como ponerle, como levantarle un poco la vara. Bueno, empezamos por el 10. Y como vos decís, va a cambiar de una amenaza a otra. No es lo mismo COVID que es el 100%, porque nos va a afectar a todos, incluso para el COVID nadie se preparó con Italia en febrero viendo cómo venían, acá estábamos bueno. Entonces, cuando pensábamos en el 10 es como el mínimo sería. Y esto pensando en que el municipio es el 100% responsable porque es el primero que va a salir a responder. Hasta que llegue provincia, después de que llegue nación, incluso puede pasar 1, 2, 3, 4 días, semanas, meses. Porque si lo extrapolamos para la provincia, imagínense, para el 10% de los municipios, de 135 municipios que tiene la provincia, por lo menos para 13. Hay que atender 13 municipios al mismo tiempo. Es un montón, ¿no? Y si lo pensamos para la nación, de 24 provincias, al menos estar preparado para 4 al mismo tiempo, siempre pensando en la simultaneidad, porque todo es una concatenación de cosas que van pasando. Hoy es el centro de evacuado, después del centro es la comida es la salud, y así se van sumando cosas que, como les mostré, arrancamos con la evacuación y terminamos haciendo la vuelta a casa, vacunamos, voluntariado en meses. Se van sumando un montón de cosas que debe prepararse el 10% sería como que Por ejemplo, para poner como ejemplo, el caso reciente de Bahía Blanca tiene más de 300.000 habitantes y ni en la inundación del año pasado ni en el anterior superaron los 1.000 poquitos evacuados. O sea que estuvo de por debajo del 10%. y ni siquiera pudo atenderlo, claro. Y no pudieron. Exactamente. Porque capaz un 10% no es tan poco como parece. No, seguro. Sí, entiendo el concepto. Fue un poco la estrategia para incentivar a los municipios en ese momento cuando salimos a escribir los planes de cada uno, de que, bueno, al menos esto, al menos, porque venían, si vos hoy salís a ver cuántos planes municipales tiene, te digo, de la provincia de Buenos Aires, porque la recorrí toda, pero cuando yo entré en el 2016, de los 135 municipios, tenía 3 planes presentados. 3. El resto, sí, improvisar. Los sistemas de respuesta de los municipios son básicamente el sistema de bombero voluntario. O sea, no existe. O sea, el municipio de La Matanza. La mayoría descansa en los bomberos. Sí, incluso no invierte porque invierte bomberos. Es la red. O sea, voluntariado en un municipio existe. El Estado no ocupa ese lugar. El sistema de bombero voluntario, por una decisión propia de subsistir, se autoabastece del Estado, y obviamente del apoyo de los impuestos y de las operaciones del lugar, pero digo, en toda la Argentina es el sistema de respuesta que existe, el brazo operativo, que después se suma Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y además muchos municipios tienen por hoy lo que es protección civil, Pero muchas veces lo que suele suceder en los municipios chiquitos, La Matanza porque me ha pasado, La Matanza tiene, un compañero de la facultad que trabaja ahí, tiene 10 personas de defensa civil, pero operativos que salen a la calle con un incidente son 3. 3. O sea, estamos hablando de 4 millones. A mí lo que me pasó, y esto es de No lo hacen porque la nación, saben que siempre lo discutimos, saben que la nación, si ellos piden esta sentencia, entonces desembarca así con todo. no se desarrollan. O sea, te dicen, no, y si. Y lo total después viene a desarrollar
es decir, en cada uno de los municipios no acuerdo. Realmente ellos tenían la posibilidad de estar en otra provincia, en una localidad, donde sí había una persona representante de defensa civil. La realidad es que la misma localidad no les interesa. No les interesa, porque exactamente, muchas veces lo es. Terminan siendo también, o sea, que no es, no tenemos que ir del foco, ¿no? Termina siendo también una catapulta para terminar. Pasa porque en el sur, cuando están las nevadas, se sabe, están las nevadas, hay un procedimiento para trabajar, conjunto con vialidad nacional, vialidad provincial, no se avanza más que eso. Es dos palabras, organización y liderazgo. En los municipios no hay alguien que lidera, no se organiza los capos. De los municipios que vienen al ejercicio. Bien. No, Que vienen al ejercicio. Lo dice Buenos Aires. ¿Cuántos efectivos tiene cada municipio? Ah, 3, 4, 5. De los dos municipios yo para Buenos Aires. Lo que nos va a pasar también, porque me pasó, es que muchas veces en los más chiquititos, el representante de defensa civil es el amigo del intendente, que es el carnicero. No tiene nada que ver, y está él, solo mi alma, con una camioneta y un Harley. Nada más. Entonces, Estación de la Cruz imagínate que te quedaran sin señal. Y lo otro que suele pasar, que yo siempre les digo, Ban Ki-moon, que el ex secretario decía, trabajar para la no foto. ¿Qué es trabajar para la no foto? ¿Qué es esta no foto política? Esto que ustedes decían de la plataforma política. Siempre en Argentina venimos del Estado paternalista. Es un modelo donde esperamos a que sucedan las cosas y después venía, bajaba el gobierno y salía a repartir, y esa repartija era foto, repartimos 5 colchones, repartimos comida. Hay fotos de hoy en día donde hay intendentes que reparten cajitas de aspirina y se sacan las fotos, hasta ese nivel. ¿Qué es trabajar para la no foto? Y yo, por eso muchos intendentes no me quieren. Es robarle el trabajo político a la política. Porque de un lado tenemos la política mata protocolo, porque en el medio del desastre muchas veces la política es la que decide, porque ya negociaron ellos arriba y dijeron, bueno, compramos 500.000 colchones y lo pagamos con un sobreprecio, vos te quedas con el 30, yo me quedo con el 20, porque es real, porque existe. Cuando trabajamos para la no foto, es trabajar para que no se inunde. Entonces, si yo trabajo para que la gente no se inunde y no se evacúe, estamos robando el trabajo al político. Cuando las emergencias, éticamente, y estoy hablando de la ética como la palabra lo dice, debería ser transversal a cualquier partido político y debería ser apolítico, porque es la persona más vulnerable en ese momento en donde perdió todo y yo vengo a sacarme una foto porque me entregan un colchón. ¿Y el otro qué va a hacer? El otro quiere el colchón. Se va a sacar la foto obligado porque no tiene dónde dormir. Entonces, ya es un contexto en donde nuestro país está muy acostumbrado al paternalismo, a la entrega, al subsidio, que es toda una cultura que hay que romper de 30, 40 años. La defensa civil se creó en los 70 y se creó porque ocurrió una catástrofe en San Juan, pero de allá hasta acá no cambió nada. Sí, hoy por hoy todavía nos cuesta hablar de cuando hacemos el plan y les pedimos que pidan un presupuesto, que fijen un presupuesto en sus ordenanzas. La mayoría no tiene un presupuesto, un fondo líquido de emergencia, porque sabe que provincia larga créditos blandos, nación baja con más plata
porque es ahí en donde están acostumbrados a ser muy buenos a robar. Entonces, roban desde ahí porque saben que es muy difícil auditar. Hay muy pocos municipios que hacen un relevamiento de daños, de daños y pérdidas con plata, con el número final de cuánto costó la pérdida y cuánto costó rehabilitarlo o reconstruirlo. Porque si hacemos un número fino, y no nos va a cerrar tanto los números. Eso también sepan hoy que con eso se van a encontrar en la realidad. Y es difícil, es muy difícil porque la política va por un lado, porque ellos hacen política y la rosca y todo lo que ya conocemos de los políticos, y nosotros solo queremos que la gente no se inunde. Entonces, con esa realidad también se van a chocar mucho. En cambio, la cultura organizacional. Totalmente, pero porque es cultura del riesgo la que tenemos que promover. Pero como hay que invertir, el municipio no quiere perder la plata de la política de desastre, porque es plata líquida que si tengo 25 millones para gastar, que nunca lo tienen, que nunca le llega, y cuando le llegó, ahí está. Pero eso es una provincia que vive declarando zona De emergencia. de zona de emergencia, y Por la plata. Solamente por la plata. entonces no hay una organización, no se diseña una organización eficiente para tratar ese tipo de problemas y que los recursos, en vez de hacer algo paliativo, sea algo correctivo para mejorar esa situación. Entonces hay que cambiar la cultura, dejarlo también al carnicero o a mi amigo de defensa civil y empezar a analizar. Tal cual. Tal cual. Sobre todo porque si lo pensamos a largo plazo, es más barato. Es más barato si yo lo hago antes, a que si yo lo hago en el durante o en el después. Yo siempre cuento, no sé si yo se los conté a ustedes, pero el tema de lo de las evacuaciones de las vacas. A mí cuando me tocó evacuar vacas en el delta, yo creo que ya se los conté. ¿Qué me pasó? Si yo evacuaba las vacas en el delta en una inundación como en el 2016 fue. Si yo las evacuaba una semana antes, me salía, voy a hacer ejemplo grosero, 1.000 pesos cada vaca. Yo la sacaba de la isla y la llevábamos a campos de El Senasa, donde el productor lo único que tenía que pagar es lo que es lo que se llama la hostelería, que es la comida básicamente. Tenía que trasladar su comida de un campo al campo de El Senasa. El Senasa ponía su espacio para que llevemos las vacas, qué sé yo. Si las evacuábamos una semana antes, 1.000 pesos. Con el agua al cuello, donde vemos fotos de vacas muertas que están nadando acá, esa vaca, ese día que hay que evacuar, me sale 20.000 pesos cada uno. Entonces el productor no va a querer pagar 20.000 pesos por cada vaca, buscar una barcaza, porque aparte ya para esa época todas las barcazas están abocadas a evacuar ¿qué? Personas. Entonces van a estar la persona primero y después viene la vaca. Entonces, pero como había que moverlas una semana antes y es todo un gasto extra para el productor, total viene el crédito blando después, yo compro la vaca de nuevo y acá estamos. Entonces, es siempre más caro después que si yo voy y lo hago antes. No, pues en vez de reducir el tiempo se traslada, ¿no? Entonces, No, se va corriendo claro, por eso para después. Vemos después qué es lo que pasa. Pero después tener 50, 100 vacas flotando porque no se pudieron, y es la noticia, no quisieron evacuar las vacas. No, sí quisimos evacuar las vacas, pero una semana antes. Ahora tengo que evacuar a la gente de las islas. Igual tengo 10 barcazas, no tengo 100 barcazas. ¿Cuál es el juego político? En algunos casos hay consecuencias, o sea, la ciudad de Buenos Aires le costó la cabeza política a un jefe de gobierno, Sí. o sea, bien eso hay que decirlo porque... Igual estamos cortos con los juicios políticos. Faltarían tantos juicios políticos más para... Pero no les importa nada. No les importa nada. Siguen.
la noche a la madrugada, o sea, es otra de las cambios que se hacen en la ciudad. Igual la ciudad deja mucho que desear, ¿Qué pasa? Que son trasladaron a la ciudad. Sí, No te digo lo que decía antes. Hablando un poco de lo que decía acá mi compañero, primero que considero la cuestión de emergencia y de emergentología está en la agenda política del nivel ejecutivo nacional. Entonces, partiendo desde ahí, para abajo es una declaración que se va a diluir en distintos problemas. Hay lugares en Argentina que lo tienen muy aceptado de la zona. En general, seguramente conoce, Copahue, ellos tienen el plan de Escaleo, tienen el plan de evaluación para lo que consideran que es imposible el Estado Copahue, todo al pie de cañón. Y por ejemplo, todos los casos que tenemos todos, yo tuve estrenado mis primeros 3 o 4 años de la vida, la mayoría de 2010, todas esas participé, Carlos González, Bolívar, La Plata. Entonces, todos los municipios no tienen un pensamiento perspectivo que nos permita a ellos decir, che, bueno, ¿dónde está el problema? E identificarlo y en función de un plan, porque se usted a corto, mediano, largo plazo, pues es una declaración. Sumado a que ustedes nos mostraron una foto que está muy bien utilizado el momento, pero la respuesta no viene de la base de servicios, ¿no? Con sus defectos, España tiene la unidad de emergencia, tiene una unidad de emergencia, que evita justamente a través de la interoperabilidad y de la modularidad con ONG, organismos gubernamentales, provinciales, en el caso de España, que uno tenga que salir a marchar con la bandería de fulano, la ONG de una señora que vive 10 gatos. Estamos de los animales, porque hoy día sí está en la agenda personal, animales domésticos o salvajes, en el caso de lugares sí. En cómo andando, lo que estamos debatiendo acá, es eso, es desde el nivel estratégico nacional determinar cuál es el lineamiento ante la tecnología y en función de eso, de ahí para abajo, deberían, por cuestión, por coherencia, a la provincia, materializar ese plan general, ¿no? Yo, en particular, soy de Santiago del Estero, por ejemplo. Y nosotros en Santiago no tenemos nada posible de pensar un poco de inversión. Ya lo hemos llamado. No importa si un incendio forestal pasa por lo mismo, eso a mí pasa. Donde se incendiaba todo el tiempo, tiramos un foco y se tenían los bosques de allá, etc. En Santiago lo más se va a tener fuego un campo de algodón. Yo no sé por qué soy abuelo. Y el gobernador, no sé, por X cosa, compró un avión Boeing 737 para guiar un posible incendio y está ahí parado. Y bueno, ahora se está empezando a usar. Vamos a ver la persona. Claro, pero que no voy a bajar. Como se tiene millones, para el pensamiento lateral de todas las localidades, vamos a pensar que no hemos vivido con Trailer y Mob, que no es la solución. No viene de Ejército Argentina que es sorteo igual, pero no es la solución. Porque pasa que la normativa, bien, digo, respecto al pensamiento que sea, pero la ley, o sea, la ley nacional no te permite hacer lo que hace en España o Chile, que es realizar el desarrollo de como decía, estratégico a nivel nacional, se va. Lo puede hacer Chile, la ley, porque es un país federal, y la responsabilidad de tener un programa. Tiene que cambiar la ley de la vinculación. O sea, si un municipio está bajo el agua, vos como nación, crees que tenés que actuar. Si el municipio no quiere, vos no podés entrar. Es una. Eso lo entendemos que cada municipio debe solicitar a todos los No hay que cargar. Es importante tener en cuenta que creer que no hay una construcción estratégica nacional, no sé si de todo está tratado. Que la nación no puede. La nación tiene
Una forma de responder es la ley articulada, yo creo que A ver, esto entiendo que la ley está. esa ley quedó un poco mal articulada hasta la creación de la Agencia Federal de Emergencia. Inclusive está trabajando bastante bien para lo difícil que es el escenario, en reforzar las capacidades locales, que es lo importante. El sistema lo que se apoya en la autonomía de las provincias. Las provincias apoyan la responsabilidad no es de las provincias, termina de la mitad de los municipios, pero el primero que debe el planeamiento no es es cada provincia. Y de ahí nos contribuir hacia arriba un sistema federal. Si no, no sería una república federal. No, eso es el problema. El problema es que la ley ahí como que el sistema. Esa es la verdad. Y entonces nosotros ahí vamos a ir para dar una opinión respecto a de los 20, digo, la comunidad son los mismos lugares, la misma carita y la misma. Claro, pero hablando de una la ley no te hace otra cosa, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es? Vosotros que hacíamos digamos, vamos a eso, si lo tenemos, no. Digo mucho, che, empecemos a trabajar desde un instituto centro de pensamiento. un centro de pensamiento para qué, para modificar la ley. Si no, por lo menos tenemos que siempre hablando del problema,